Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a... Tenéis que mantener el micrófono cerrado, ¿no? Antes de comenzar, os ruego por favor que mantengáis el micrófono cerrado, porque si no interfiere en la exposición del ponente y de todo, ¿vale? Bueno, pues bienvenido a esta nueva webinar de eficiencia de riego por goteo en espacios verdes. Como ya sabéis, desde ANJA pues hacemos webinar y jornadas técnicas de nuestros asociados, en donde explican sus productos y servicios de forma técnica. En esta ocasión, pues está con nosotros Susana O'Shanahan, que es de ingeniera agrónoma y que ha centrado su trayectoria profesional, en la especialización de sistemas de riego. Su proyecto de fin de carrera pues despertó interés en esta disciplina de la ingeniería y tras finalizar los estudios de agronomía se especializó en gestión de... Adiós. Por favor, os pido que mantengáis el micrófono cerrado en consideración al resto de los asistentes. Bueno, como decía, Susana O'Shanahan, que se especializó en gestión de riego por la Universidad Internacional de Andalucía y desde 2015 trabaja en el grupo IRRITEC, donde está como técnico y responsable de calidad. Su interés en la sostenibilidad y conservación del medio ambiente le motiva para estar constantemente mejorando la tecnología en el riego por goteo, que como sabéis cada día va evolucionando y es más eficiente y supone una reducción interesante del consumo de agua, energía y fertilizantes. Por lo cual, pues en estos momentos en donde el agua es un bien escaso, pues es importante. El grupo IRRITEC se fundó en Italia y es uno de los líderes a nivel mundial en riego 4.0. Diseña, produce, distribuye productos apostando bastante para dar servicios y soluciones completas para el riego en instalaciones en campo abierto, en invernadero y para el sector de la jardinería. Proporciona asistencia también y formación y fomenta siempre la eficiencia del uso del agua y la reducción del impacto en el medio ambiente. Actualmente cuenta con más de 800 empleados y 16 sedes entre productivas y comerciales en Italia, España, México, Brasil, Estados Unidos, Argelia, Alemania y Chile. IRRITEC Iberia, que es la filial en España, pues está ubicada en Carmona. Los principales productos son pues tuberías de riego, cintas de pastilla, equipos de fertirriego, sistemas de filtración, riego por aspersión, válvulas y accesorios, productos para la jardinería, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya sin más, pues os dejo, os tengo que decir que al final de la exposición de Susana habrá un coloquio en donde podréis participar, hacer preguntas o a través del chat las vais poniendo y se las transmitimos a Susana o a Nicolás, que está aquí con nosotros, Nicolás Cubero, que es el responsable de jardinería de IRRITEC y está también aquí con nosotros y quiere decir unas palabrillas. Así que bienvenidos a todos y espero que la jornada pues sea provechosa. Nicolás, tiene la palabra. Pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Estamos participando en nuestra webinar, estamos muy ilusionados con ella.
queremos aportar nuestro granito de arena a todo lo que es el riego. Tenemos muchísima experiencia, como ya ha dicho Aurora, en todo lo que es riego por goteo en general, por el tiempo que llevamos en ello. Y nada, esperar que esto sirva de proyecto y cualquier pregunta que tengáis, no dudáis en preguntar, que os contestaremos lo que sea necesario. Muchísimas gracias a todos y le doy paso a Susana. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues Susana, tienes Sí. la hora para ti. Bueno, primero que nada también repetir lo mismo que ha dicho mi compañero Nicolás, dar las gracias a la Asociación Multisectorial de Jardinería Andaluza y en concreto a ti, Aurora, por haber contado con nosotros. No hace falta que me presente más porque me has presentado estupendamente. Nada, mi nombre es Susana, de todos modos, y trabajo en IRITEC desde hace unos 8 años y llevo el departamento técnico y de calidad. Y en concreto, en la ponencia de hoy os vamos a hablar sobre eficiencia en el riego por goteo en espacios verdes. Primero os empezaré un poco hablando de lo que es el grupo IRITEC para que sepáis dónde estamos ubicados, aunque ya Aurora ha hecho una muy buena introducción de nuestro grupo. Después destacaremos los productos que tiene IRITEC Iberia y que están certificados por AENOR como un distintivo de calidad y confianza. Después hablaremos de qué es el riego por goteo, cuáles son sus beneficios, qué es el riego subterráneo, qué elementos o componentes se utilizan en una instalación de riego por goteo en espacios verdes. Luego hablaremos en concreto de un producto que es ideal para el riego enterrado, que es nuestro multivariante antisucción, y de otro producto que es el eCycle, que es un producto nuevo, revolucionario que ha sacado IRITEC. Y por último, bueno, pues hablaremos también sobre los productos que tiene la gama IRITEC para jardinería, aparte de estos dos grandes que acabamos de comentar. Y nada, y por último acabaremos con una ronda de ruegos y preguntas. El grupo IRITEC. Nuestra empresa está fundada sobre el valor y el respeto al medio ambiente y al trabajo, y por ello, bueno, nos gusta decir que la misión de IRITEC es hacer la vida más fácil a quienes se dedican al cuidado de las plantas, ya sea por trabajo o por pasión, asegurándonos que cada gota se emplea de la mejor forma posible para evitar el desperdicio de los recursos. El grupo IRITEC se fundó en el 74 en Italia y empezó en un principio con la producción de accesorios mediante moldes plásticos, mediante un sistema de inyección, y después en 1990 pues pasó a la producción de mangueras de goteo. La segunda fábrica del grupo que se abrió fue IRITEC Iberia, en concreto en el 97. En el 98 se abrió una filial en Estados Unidos. En 2001 se abrió el tercer centro de producción que tiene el grupo, que en concreto está en IRITEC México. En 2007 abrimos la sede en Argelia. 2009 el cuarto centro de producción del grupo, que es IRITEC USA, que en concreto está en California. En 2012 se abrió otro centro de producción, el quinto y ya último centro de producción que tiene el grupo, en concreto en Brasil. Y en el 2013 se abrió una delegación comercial en Alemania, 2017 otra en Chile, y las últimas delegaciones comerciales que hemos abierto son Senegal y Perú. IRITEC se encuentra entre los líderes mundiales en el sector del riego de precisión, somos el tercer fabricante del mundo en cuanto al riego de precisión y abarca las actividades del diseño, producción y distribución de materiales de calidad para el riego. Actualmente exportamos a más de 100 países, estamos en 16 sedes entre productivas y comerciales y logísticas y tenemos alrededor de 800 empleados repartidos por todo el mundo. Ahora os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis un poquito el grupo IRITEC.
Bueno, el vídeo que habéis visto habla de 40 años, pero no, ya a día de hoy llevamos 48 años, está un poquito obsoleto. Y en cuanto al número de empleados, pues también se ha incrementado. Irritec tiene soluciones para la agricultura, en concreto tiene soluciones para invernaderos, para campo abierto y para cultivos leñosos, pero también tiene soluciones para la jardinería. Dentro de jardinería somos fabricantes de tubería de goteo, de fittings, de válvulas, de filtros plásticos y metálicos, y además de tener nuestra propia gama de estos productos, tenemos acuerdos comerciales a nivel mundial tanto con Reinbeer como con Hunter. Entre las fortalezas del grupo, pues se encuentra que tenemos una amplia cartera de productos. El 80% de los productos que están en nuestro portfolio de productos son de fabricación propia. Estamos en constante innovación. De hecho, tenemos un departamento de I+D+I en Irritec Italia, donde desarrollan nuevos productos en base a las nuevas exigencias del mercado. Certificaciones de calidad, ya tanto a nivel del sistema de gestión como 9001, medio ambiente 14.000, 45.000 de prevención y certificados también de calidad de producto. Tenemos un equipo técnico especializado, de hecho la mayoría de nuestro equipo comercial son ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas. Tenemos una amplia vocación de servicio, estamos muy enfocados en la satisfacción del cliente. Una extensa red logística por todo el mundo, somos una empresa comprometida con el medio ambiente y bueno, tenemos 48 años de experiencia en el sector. ¿Y por qué decimos que Irritec es el líder en el sector del riego? Bueno, pues porque hemos apostado por dar la solución completa para el riego. Tenemos toda clase de productos relacionados con el riego. Quitando el bombeo, todo lo que va posterior al bombeo lo tenemos. Fabricamos tuberías y cintas de riego, en concreto en cintas somos el fabricante con la gama más amplia de cintas del mercado. Tenemos también accesorios para alta y baja presión, mangueras de conducción, sistemas de filtrado, ya sean filtros plásticos o filtros metálicos, filtros de anilla, filtros de malla, filtros de arena, filtros manuales, filtros automáticos, toda clase de filtros, sistemas de aspersión. Tenemos también nuestra propia gama de programadores y equipos de fertirriego, nuestra propia gama destinada al riego residencial y luego, por otro lado, este año hemos incorporado a nuestro portfolio de productos la gama de sensores y estaciones meteorológicas con comunicaciones IoT. Ya sabemos ahora mismo que la tendencia que hay es a usar este tipo de dispositivos que nos ayudan a decidir cuándo debemos regar y en qué cantidad y en qué momento es el momento óptimo que debemos regar. Somos una empresa, como hemos dicho, en constante innovación y tenemos nuestras propias marcas registradas de nuestros productos. En concreto, la fábrica que tenemos aquí en Irritec en España es la fábrica de Irritec Iberia, la tenemos ubicada en Carmona y nuestros productos, los que se fabrican aquí, están certificados por AENOR. Aquí en concreto fabricamos tubería lisa, tubería con gotero cilíndrico, tubería con goteros planos y cintas con gotero integrado de pastilla. Esto tanto para agricultura como para jardinería. Cuando hablamos del tema de que somos del logo AENOR, somos pioneros en España en certificar la calidad de nuestros productos. En nuestra apuesta por la eficiencia, pues nos hemos certificado bajo la norma internacional ISO 9261, que es la norma que regula la fabricación de emisores y tuberías emisoras para riego por goteo. Y bueno, en nuestro caso ha sido AENOR quien ha evaluado y certificado la conformidad de nuestros productos bajo esta norma. Y para nosotros, pues cumplir con los requisitos de esta norma es la mejor herramienta que podemos presentar a nuestros clientes como un examen de aprobación completamente objetivo de los productos que nos compran. La mayoría de los fabricantes de tuberías de goteo que hay en España, pues siempre te hablan, lo podéis ver en sus catálogos, que te dicen, bueno, nosotros fabricamos nuestras tuberías y emisoras bajo la norma ISO 9261, pero realmente certificados no están, ¿vale? Y en nuestro caso, bueno, pues no somos nosotros quien como fabricantes estamos declarando que estamos fabricados bajo esta norma, sino que es AENOR.
Además, me imagino que la mayoría de vosotros habéis visto que en las tuberías de PVC, de polietileno que hay, pues aparece este loguito que veis en la pantalla de esta N, que es la marca N, que es el certificado de producto de ENOR. Pero en las tuberías de goteo, pues no lo vais a ver. Nosotros somos los primeros que la hemos puesto en nuestras tuberías. Irritec, como he dicho antes, es una empresa comprometida con el medio ambiente y con el medio ambiente y con los objetivos de desarrollo sostenible, y hemos sido pioneros en España, y el Global Compact de las Naciones Unidas nos ha dado un premio por ello, porque hemos sido pioneros en la gestión sostenible del agua, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. En concreto, en 2021 se realizaron 526.000 hectáreas de riego sostenible por todo el mundo. Cuando hablamos de riego sostenible nos referimos que es un riego localizado tanto en agricultura como en jardinería. Se ha logrado ahorrar 1.164 millones de metros cúbicos de agua, 85,2 millones de kilovatios de energía ahorrada en todo el mundo, 635.000 toneladas de emisiones de CO2 evitadas y 27% de la materia prima es reciclada en nuestro propio proceso de producción. Bueno, vamos a entrar ya un poquito más en materia. ¿Qué es el riego por goteo? El riego por goteo pues, consiste en aportar agua y nutrientes de forma precisa y localizada directamente en la planta o en el área radicular mediante el uso de goteros de bajo caudal y presión. El riego por goteo permite crear una banda de humedad para una distribución uniforme, ya sea del agua, de los nutrientes o de cualquier tipo de tratamiento fitosanitario que apliquemos mediante la tubería de goteo. El sistema de goteo consta de una red de tuberías que están distribuidas estratégicamente, realizando un recorrido lógico para que el agua alcance a cada una de las plantas que componen el jardín o el espacio verde. Y estas pueden ir enterradas a ras de suelo o bien superficial. En el caso de que vayan enterradas a ras de suelo, pues está fuera de la vista y mejora la estética de nuestro jardín o espacio verde. ¿Por qué el riego por goteo se considera un riego de precisión? Bueno, a diferencia de un riego tradicional, como puede ser la aspersión, el riego por goteo se caracteriza por ser con riegos cortos y más frecuentes, permitiendo a la planta siempre estar en unas condiciones óptimas de humedad, ¿vale? En el gráfico que tenemos en la imagen vemos en azul lo que sería un riego por goteo y en rojo lo que sería un riego por aspersión, ¿vale? Con el riego por goteo, como vemos, no conseguimos que la humedad no se consuma del todo y que la zona radicular esté siempre con una humedad constante. Sin embargo, en la aspersión, bueno, pues se da primero una gran dosis de riego al principio, vamos dejando que la humedad se vaya consumiendo en el suelo y luego cuando se haya consumido volvemos a dar una gran dosis de riego. ¿Qué hacemos entonces con el riego por goteo? Bueno, pues intentar que el agua no esté por arriba de capacidad de campo, que ya sería un suelo saturado y estaríamos desperdiciando agua, y que no esté nunca por debajo del punto de marchitez permanente, que es donde ya las raíces no son efectivas y no pueden absorber ni el agua ni los nutrientes que demos por el fertirriego. Por eso decimos que el riego por goteo pues, tiene una alta eficiencia en el uso del agua, tiene una alta productividad del agua. ¿Cuáles son las ventajas del riego por goteo? Bueno, la principal de ellas, la más importante, es la alta eficiencia de aplicación. Tiene una alta eficiencia de aplicación porque se reducen las pérdidas por evaporación desde el suelo, se reducen las pérdidas por escorrentía superficial y por lo tanto conseguimos un ahorro de agua. Al tener también una reducción de la escorrentía superficial, conseguimos que los suelos se erosionen menos. Tiene también una reducción de malas hierbas porque estamos aplicando el agua justamente en la planta, no en los espacios que no lo necesitamos. Tiene la ventaja de poder abonar junto con el riego, ya que tengo hecho una instalación de riego por goteo, pues aprovecho y pongo un equipo de fertirriego si es posible. No siempre, no en todos los casos lo será. Tiene la posibilidad también de aplicar tratamientos fitosanitarios junto con el riego. Se pueden realizar distintas labores a la vez que se está regando. No está condicionado por las variables climáticas.
Al ser un riego de baja presión, pues hay un ahorro de energía, los costes del bombeo pues, son inferiores y los costes también del consumo que tiene ese bombeo pues, son también inferiores. Existe la posibilidad de riego enterrado con este tipo de sistema, como veremos más adelante. Los diámetros de las tuberías de distribución son menores que en un sistema de aspersión, puesto que los caudales que tienen los goteros son más bajos que en la aspersión, con lo cual se produce un ahorro económico. Es aconsejable el riego por goteo para el uso de agua regenerada. Normalmente las aguas regeneradas pueden tener patógenos que son malos para la salud pública y no se aconseja usarlas en una aspersión porque, quieras o no, estás dispersando patógenos al aire. Y luego, bueno, como hemos hablado antes, genera una banda de humedad y eso hace que haya una mayor uniformidad tanto del agua como de los nutrientes. ¿Qué inconvenientes tiene el riego por goteo? Y los inconvenientes son entre comillas, que como ahora veremos. Bueno, sensibilidad a la obstrucción es el primero de ellos. Los goteros son elementos sensibles a la obstrucción por el pequeño paso que tiene el laberinto que tiene en el interior el gotero. Pero bueno, esto se soluciona poniendo el adecuado sistema de filtrado, como veremos también más adelante. Luego, requiere de un adecuado mantenimiento. Hay que limpiar los filtros periódicamente, hay que aplicar tratamientos preventivos en función del tipo de contaminante. Normalmente, por ejemplo, en el caso de tener contaminantes de tipo inorgánico, pues, más que nada contaminantes de tipo calizo, se suele utilizar un ácido como el nítrico o el fosfórico. Y luego, en el caso de aguas que tienen alta cantidad de contaminantes de tipo orgánico, como bacterias o algas, pues se suele utilizar alguna sustancia oxidante como un peróxido de hidrógeno o un hipoclorito. Otra consideración más que inconveniente es que el tipo de suelo influye a la hora si elegir ponerlo superficial o enterrado o para elegir el caudal y el espaciamiento de goteros, es decir, tenemos que tener un diseño un poquito más fino, pero bueno, estos tres inconvenientes no son inconvenientes como tales, porque ya hemos dicho a la obstrucción un adecuado filtrado, al mantenimiento un adecuado tratamiento y elegir la correcta tubería y no hay nada más. Goteo frente a aspersión. Bueno, en el goteo las presiones de funcionamiento son entre los 0,5 y los 4 bares, pero lo más habitual suele ser trabajar en torno a los 1,5 bares, mientras que con los aspersores las presiones de trabajo oscilan entre los 2 bares y los 5 bares. Pero lo más habitual a la hora de trabajar con una aspersión pues suele ser trabajar entre los 2,5 y los 3 bares. Por lo tanto, las presiones de trabajo del goteo suelen ser más bajas. Otro elemento importante del goteo es el tema de la filtración. Normalmente para un sistema de riego por goteo hay que elegir un grado de filtración entre 130 y 100 micras, que también lo explicaremos más adelante cuando entremos en la parte de los componentes. La eficiencia de aplicación en un sistema del goteo pues llega a ser en torno a un 90 y un 98%. Cuando hablamos de un 90% suele ser a un riego por goteo que es superficial y un 98% pues en un riego de aspersión, en un riego de subterráneo enterrado. Sin embargo, la eficiencia de aplicación en un sistema de aspersión pues está entre el 70 y 75%. Luego, por otro lado, los caudales en un goteo son bajos. Los goteros suelen ser entre 0,6 y 16 litros hora y en una aspersión pues los caudales son altos. Y luego una de las variables más importantes es el tema de que en la aspersión las variables climáticas como es la dirección y la velocidad del viento pues influye enormemente en la uniformidad de riego, mientras que en un sistema por goteo pues esto no pasa. El riego por goteo subterráneo, vamos a hablar ahora un poquito del riego por goteo subterráneo. Realmente la definición es la misma que la del riego por goteo normal. Permite el aporte preciso de agua y nutrientes de forma localizada directamente en el área radicular, gracias a que la tubería va enterrada. Antes hablábamos de que
el agua iba directamente en lo que es la planta en sí, bueno, pues ahora va directamente a la zona radicular. El riego por goteo subterráneo es un sistema de riego cuyos inicios en España se dieron a finales de los 90, pero es verdad que en los últimos años ha cobrado un especial interés debido a la escasez de agua, a los altos costes energéticos y a la búsqueda fehaciente de la sostenibilidad medioambiental. Y nada, la única diferencia es que la tubería de goteo se instala dentro del terreno y el riego, bueno, es gota a gota exactamente igual que en un riego superficial. ¿Cuáles son las características del riego por goteo subterráneo? Bueno, en general el agua en el terreno se puede mover por dos fuerzas. Una es la gravedad y otra es la capilaridad. Sobre todo por gravedad para el caso de suelos con poros grandes y fundamentalmente por capilaridad para el caso de suelos con poros más pequeños. Por lo tanto, el movimiento del agua en el suelo depende bastante de lo que es la textura del mismo. En suelo arcilloso el movimiento del agua pues, va a ser más por capilaridad, mientras que en suelo arenoso el movimiento del agua va a ser más por gravedad. Estas dos fuerzas, tanto la gravedad como la capilaridad, son las responsables del comportamiento del bulbo húmedo, o de la zona húmeda mojada. En el riego por goteo, normalmente la forma del bulbo húmedo es una semiesfera, como veis en la imagen de la derecha, y luego en el riego enterrado, pues en vez de ser una semisfera, es una esfera completa de humedad. Y por tanto, el porcentaje del volumen mojado en un riego por goteo superficial es mayor que en un riego por goteo. En un riego por goteo, el volumen de suelo mojado es mayor en un riego por goteo subterráneo con respecto a un riego superficial. De hecho, se estima que es en torno a un 40% superior. Aunque es verdad que el radio es mayor en un riego superficial ante iguales condiciones del suelo. Por lo tanto, podemos decir que el comportamiento del bulbo húmedo en un suelo arenoso es un bulbo bastante más estrecho y más profundo, ya que al ser los poros mayores el agua drena más fácilmente por la gravedad, mientras que en un suelo arcilloso el bulbo es más ancho y menos profundo, ya que el agua se mueve por capilaridad. Esta es la idea fundamental que hay que tener siempre en cuenta a la hora de realizar el diseño de un riego por goteo. Hace falta conocer bien el tipo de suelo para poder elegir el caudal idóneo, el espaciamiento entre goteros idóneos y la profundidad a la que debemos de enterrar esa tubería. En líneas generales podemos decir que los suelos arenosos, pues en los suelos arenosos se suelen poner tuberías con goteros de mayores caudales y espaciamiento entre goteros más pequeños y se programan menores tiempos de riego y mayor frecuencia de riego. Mientras que en los suelos arcillosos pues tenemos que ir a goteros que sean de menor caudal y a mayores espaciamientos entre goteros y los tiempos de riego que se programan son mayores y la frecuencia entre riegos pues será menor. ¿Qué ventajas tiene el riego por goteo enterrado? Bueno, la eficiencia de aplicación es casi el 100%. Antes hemos hablado que en un riego por goteo normal pues está en torno al 90-95% aproximadamente, pero aquí, al ir la tubería enterrada no hay ningún tipo de pérdida por evaporación, puesto que está enterrado. No hay pérdidas por escorrentía y se reducen también las pérdidas por percolación. Esto se traduce en un ahorro de agua que más o menos lo podemos estimar de en torno a un 30% frente a un sistema de aspersión tradicional. Otra de las ventajas es que se pueden realizar distintas labores a la vez que se está regando. Podemos estar cortando el césped, podemos estar podando, podemos estar tomándonos una cerveza mientras tomamos el sol, lo que queramos. Otra ventaja es que estas zonas verdes siempre son utilizables. Es más estético que un riego por goteo superficial o que un sistema de aspersión o de difusores. Se reducen también los problemas de vandalismo y tenemos menos problemas de obstrucción por carbonatos cálcicos que con respecto a un riego por goteo superficial. ¿Por qué? Porque los carbonatos cálcicos se forman en el interior de la tubería de gotero, sobre todo cuando la temperatura que alcanza el agua dentro de la tubería es muy alta. Entonces, en estos casos, al ir la tubería de goteo enterrada, pues no llega a alcanzar esas altas temperaturas
y no se llegan a formar tantos carbonatos cálcicos. Por lo tanto, cuando tengamos un césped o lo que sea que queremos poner riego enterrado, ya sabemos que si tenemos agua caliza, pues mejor que mejor. ¿Qué inconvenientes tiene el riego por goteo enterrado? No permite la inspección visual, por lo que hace que sea necesario instalar elementos de medición y control, como pueden ser contadores y manómetros, por si existiese una fuga, que el contador te lo detectase, o por si existiese una obstrucción también, que habría un incremento de presión en la red y se detectaría que hay una posible obstrucción de los goteros. Es necesario colocar colectores de drenaje al final de las tuberías de goteo, y en ese colector de drenaje se hace necesario también colocar una válvula de limpieza para que cada X tiempo realizar la limpieza de las tuberías. Y luego, bueno, los goteros son sensibles a la obstrucción, ya sea por succión, por el efecto succión, ¿vale? Que puedan penetrar impurezas en el interior del mismo, o bien por intrusión radicular. Todos estos inconvenientes tampoco lo son tanto, porque si hacemos un buen diseño con estos colectores de drenaje y hacemos esta limpieza, no pasa nada. Si tenemos estos elementos de control, lo podemos tener todo controlado. Y con respecto a la obstrucción de los goteros por succión o por intrusión radicular, bueno, lo más importante es utilizar una tubería que sea adecuada, como veremos más adelante, para este tipo de instalación. Y también, en cuanto a la intrusión radicular, es muy importante que la planta no llegue a pasar estrés en ningún momento, ya que si la planta pasa un poquito de estrés, pues las raíces se van moviendo en búsqueda de dónde está esa agua. Aquí tenéis, bueno, distintos tipos de diseño para un riego por goteo enterrado en función del tipo de plantación, ¿vale? Vemos, por ejemplo, que para un césped de clima cálido, pues la tubería se entierra entre los 10 y 15 centímetros. La separación entre goteros que se suele poner es 33 centímetros y la separación entre las líneas de goteo es en torno a 30 centímetros, se puede poner en torno a 30 centímetros. Para un césped de clima húmedo, la profundidad igual, 10-15 centímetros, la separación entre goteros 40 centímetros y la separación entre las líneas de goteo entre 40 y 50 centímetros. Todo esto es muy relativo porque, como hemos dicho antes, la textura del suelo influye enormemente tanto en la profundidad que elijamos como en la separación entre goteros como en la separación entre las líneas de goteo. ¿Cómo se instala la tubería de goteo en el riego por goteos subterráneo? Bueno, empezamos desde la cabecera. Lo primero es poner una válvula de corte manual tras la fuente de agua, un sistema de filtrado, porque hemos dicho que los goteros son sensibles a la obstrucción, una electroválvula que permita el control o paso de agua, un regulador de presión, y luego ya están las tuberías de goteo, y al final de las tuberías de goteo hay un colector de drenaje con la válvula de limpieza. ¿Dónde se puede utilizar el riego por goteo? En las medianas de las carreteras o calles, cuando las medianas de las carreteras son demasiado estrechas, inferiores al metro, con la tobera más pequeña del difusor estaríamos mojando fuera de la mediana, mientras que si colocamos un sistema de riego por goteo, pues esto no pasa. Y además, aunque estas medianas no sean tan estrechas, puede ser que si estamos en una zona medianamente ventosa, pues igualmente pueden mojar afuera. Todos hemos visto que cuando hay un poco de viento, el agua del difusor sale de la mediana. O sea, si ponemos un sistema de riego por goteo, nos evitamos. Otro tema es también el tema del vandalismo. Pueden robar el aspersor o romper el difusor de la mediana y al final acabas encharcándola. Si colocamos en este sistema un riego por goteo enterrado, pues el tema del vandalismo se acaba. Se suele utilizar también el riego por goteo en áreas con fuertes pendientes. Si ponemos elevados caudales, como ocurre con una aspersión, pues la velocidad de infiltración se reduce y acabamos favoreciendo la correntía superficial, perdiéndose agua y erosionando el suelo y perdiendo uniformidad.
Lo que nosotros solemos recomendar en terrenos con pendientes es el uso de goteros autocompensantes y que además sean antidrenantes, como ya explicaremos también más adelante. Y siempre y cuando tampoco sea una pendiente excesivamente pronunciada. También se recomienda el uso del riego por goteo para macetas. En las macetas no podemos poner una aspersión dado su reducido tamaño. Y lo más habitual es poner una tubería lisa con un gotero pinchado, del cual se coloca un adaptador y se sacan las salidas que hagan falta mediante microtubo y colocando una estaca en la maceta que tengamos. Y en Irrites además tenemos otra solución que veremos más adelante, que es un aro circular. Bueno, también se puede utilizar el riego por goteo en las zonas de aparcamiento. Muchas zonas de aparcamiento, entre los distintos aparcamientos, ponen un árbol suelto. Y ahí lo más conveniente pues, es poner un aro circular de goteo, como vamos a ver también más adelante. También es ideal poner el goteo en zonas de mucho tránsito, en áreas junto a muros o edificios que no queremos que se mojen las paredes, en zonas ventosas, por lo lógico, y bueno, hay una tendencia ahora mismo que es a colocar riego enterrado en césped. ¿Cómo se calcula la cantidad de agua de riego? Se calcula multiplicando la evapotranspiración de referencia o evapotranspiración potencial media diaria, ¿vale? Que se mide en milímetros día, por el coeficiente de cultivo o coeficiente planta, que es un factor adimensional, por el intervalo entre riegos en día y por la superficie que vamos a regar. Esto nos dará la cantidad de agua de riego en litros. La evapotranspiración de referencia media se define como la cantidad de agua evaporada para un cultivo hipotético de pasto con una altura asumida de 0,12 metros y un albedo de 0,23. Que esté bien regado, que esté creciendo activamente y que no tenga ningún tipo de enfermedad. Esto es la definición teórica. El coeficiente de cultivo de plantas es un factor de corrección referente a cada tipo de planta y al estado fenológico de desarrollo en el que se encuentra en ese momento. Y la multiplicación de la evapotranspiración de referencia por el coeficiente de cultivo nos dará lo que es la evapotranspiración en sí de la planta en cuestión. Si multiplicamos esta por el intervalo entre riegos, es decir, los días con los que yo quiero regar y por la superficie de mi jardín, pues tendré la cantidad de agua de riego. Bueno, aquí tenéis una tabla simplemente para que tengáis los valores de referencia de coeficientes de cultivo y de los posibles intervalos de días entre riegos. Estos son valores de referencia porque, como hemos dicho antes, el tipo de suelo te va a influir enormemente en el intervalo de riego que le queramos dar. Pero bueno, aquí tenéis este ejemplo y los datos de la evapotranspiración de referencia los podemos sacar de cualquier estación agroclimática de las que, por ejemplo, tiene el IFAPA repartidas por toda Andalucía. Ejemplos de cómo calcular el tiempo de riego. Vamos a ver 3 ejemplos. Este primero de ellos es el cálculo del tiempo de riego en árboles pequeños. La instalación en árboles aislados normalmente se realiza mediante un anillo de goteo formado por tubería con entre 10 y 5 emisores de 2 litros hora aproximadamente. Bueno, esto de 5 y 10 en función del tipo de árbol. Si hablamos, por ejemplo, de una palmera, pues podríamos poner 10 emisores porque requiere de más agua, mientras que en otros tipos de árboles que son más pequeños, con 5 goteros es suficiente. El anillo de goteo que formemos alrededor del árbol se conecta a la tubería de distribución que la alimenta, que esto generalmente suele ser o de diámetro 32 o diámetro 25. En este caso, bueno, la evapotranspiración del cultivo para esta zona concreta y para este árbol concreto era de 2,7 litros día y árbol. Se decidió poner un intervalo de riego de 7 días y las necesidades se calculan multiplicando la evapotranspiración de la planta, del árbol, por los días por el intervalo entre riegos. Entonces, 7 por 2,7 da 18,9 litros árbol que son necesarios regar cada 7 días. Se colocó un anillo con 5 emisores de 2,1 litros hora, por lo tanto el caudal aportado pues, al árbol era de 10,5 litros hora.
El tiempo de riego se calcularía dividiendo las necesidades de riego que tiene el árbol entre el caudal que estamos aportando con nuestra tubería de goteo. Por lo tanto, si dividimos, nos sale que nuestro tiempo de riego es de 1 hora 48 minutos cada 7 días de la semana, un día a la semana. Y esto es lo que programaremos después en nuestro programador. En cuanto, aquí tenemos otro ejemplo del cálculo de tiempo de riego en arbustos pequeños. Para la instalación de arbustos, estas se suelen planificar en filas de arbustos de entre 0,3 y 1,5 metros, en función del tamaño del arbusto, y se suele poner una línea de goteo por línea de arbusto. Aquí vemos que hablamos que la evapotranspiración de la planta es de 3,5 milímetros día, eso es equivalente al litro por metro cuadrado. Aquí ya no hablamos de unidad de árbol, sino que ya empezamos a hablar de metros cuadrados, porque ya es una superficie con mayor densidad tapizante. Por lo que buscamos es generar una banda de humedad. En este caso, bueno, se decidió poner un intervalo de riego entre 3 días, que esto es una decisión en función de la estructura del suelo. Las necesidades, pues, son el intervalo entre riego por la evapotranspiración del cultivo, nos dio 10,5, que los arbustos necesitaban 10,5 litros metro cuadrado cada 3 días. La tubería de goteo que se puso era con goteros de 2,1 litros separados a 33 centímetros y la distancia entre las líneas de goteo era de 50 centímetros. Por lo tanto, el caudal aportado, dividimos el caudal de gotero, que es 2,1, entre el marco de goteo, que es 0,33 por 0,35, nos da que el caudal que aporta nuestra tubería de goteo es de 12,73 litros metro cuadrado hora. Por lo tanto, el tiempo de riego, es 10,5, que eran las necesidades, entre 12,73, que es el caudal aportado. El tiempo de riego salió de 40 minutos. Nos vamos a nuestro programador y ponemos un riego de 49 minutos cada 3 días de la semana. Esto es simplemente un ejemplo. En cuanto a, tenemos aquí otro ejemplo de riegos en flores de temporada. Normalmente la disposición de las flores se suele poner en filas de 0,3 metros y la instalación de la tubería de goteo también se realizará en filas, pero con cierta distancia entre emisores. Aquí tenemos un ejemplo de una evapotranspiración del cultivo de 5,7 milímetros día, perdón, una evapotranspiración de las flores. El intervalo entre riegos que decidimos poner era día sí, día no. Las necesidades, pues, salieron que eran 11,4 milímetros cada 2 días. Se puso una tubería de goteo de 2,1 litros con los goteros a 33 centímetros y la distancia entre líneas de goteo fue de 20 centímetros. Por lo tanto, nos salió un caudal aportado de 31,8 litros por metro cuadrado hora. El tiempo de riego, que son las necesidades menos el partido del caudal, nos daba 22 minutos. Es decir, en el programador programamos 22 minutos de riego, un día sí y un día no. Bueno, todos estos 3 ejemplos que hemos visto son relativos. Cada uno podemos poner intervalo de riego que consideremos más oportuno. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de riego por goteo en espacios verdes? El primero, el equipo de bombeo. Puede ser que tu jardín o espacio verde lo tenga o puede ser que no, pero si no lo tiene in situ, siempre vas a tener que tener un punto de agua con presión por algún lado, porque si no, no puedes regar. Luego es el equipo de fertilización o bien el equipo para usar para aplicar tratamiento. Igualmente esto puede ser que lo tengas o no, pero también es un componente más de un sistema de riego por goteo. De hecho, en grandes espacios verdes, donde tienes una caseta, puedes instalar tu máquina y ya que has hecho una inversión en poner un sistema de riego por goteo, si tienes el espacio donde poder poner una máquina de fertirriego o para tratamiento, pues lo lógico sería que aprovechasen la instalación. Luego están los equipos de filtración, que ahora vamos a ver también más adelante. Las tuberías de conducción y distribución, que suele ser o de PVC o de polietileno. Los emisores, que pueden ser goteros sueltos, pinchados, aspersores, difusores o microaspersores o tuberías emisoras, que son las que traen el gotero integrado.
Luego otro elemento también son las válvulas de control y reguladores de presión, que también vamos a ver ahora. Contadores y elementos de medición como manómetros y ventosas también. Y luego, bueno, programadores y todo tipo de sensores. Todo el cabezal de control. Todos los sistemas de goteo necesitan un control de caudal que se realiza normalmente mediante una electroválvula. Necesita que haya un filtro para evitar la obstrucción de los goteros y un regulador de presión. Ahora vamos a ver uno a uno de estos componentes. Además, lo lógico es colocar, como hemos dicho antes, una válvula principal de corte justo después de la fuente de agua y antes de llegar a la arqueta con las electroválvulas. Y esta válvula, pues, lo que va a hacer es facilitarnos el mantenimiento, tanto para la limpieza del filtro como por si hay alguna avería en alguna de las electroválvulas. Filtración. Bueno, ya hemos dicho que el riego por goteo requiere siempre de aguas que sean de buena calidad. Y para ello, pues, es imprescindible el usar filtros que eviten la obstrucción de los goteros. Como hemos hablado antes, los problemas de obstrucción afectan enormemente a la uniformidad y además también pueden afectar a la vida útil de la instalación y aumentarían el costo de mantenimiento. A la hora de elegir la filtración, es muy importante elegir el correcto grado de filtración, ¿vale? Este grado de filtración debe ser siempre acorde al caudal del gotero elegido. Normalmente nosotros solemos recomendar que cuando el gotero de la tubería es mayor a 2,1 litros por hora, pues con un filtro que sea de 120 mesh es suficiente. Pero cuando los goteros son de un caudal inferior a 2,1 litros hora, pues siempre recomendamos irnos a un grado de filtración superior, como puede ser 155 mesh. Normalmente lo que solemos encontrar en el mercado pues son los filtros de 120 mesh, pero bueno, los fabricantes y la mayoría de la gente siempre pone el de 120 mesh, pero nosotros como fabricantes tenemos que recomendar el grado adecuado. Luego también es muy importante el dimensionamiento del tamaño del filtro, ya que este tiene que ser acorde al caudal del sector de riego. Y por último, también es muy importante elegir el tipo de filtro que sea acorde a la procedencia del tipo del agua. Normalmente se suelen usar los filtros de arena para aguas procedentes de balsa con alto contenido en algas, bacterias o restos de plantas, y las mallas y las anillas para los pozos con alto contenido de partículas inorgánicas, ya sea arcilla, limo, arena. También para las instalaciones más típicas que vemos en jardinería, donde la acometida está en una red presurizada, pues en estos casos lo que nosotros solemos recomendar es colocar en nuestros filtros en I pequeñitos, ¿vale? Que también son de anilla o de malla. Es muy importante que los filtros siempre estén limpios, por lo que debemos revisar periódicamente la limpieza de estos. Lo lógico, lo más habitual es revisar la diferencia de presión que se genera entre la entrada y la salida del filtro para ver cuándo este se debe limpiar. Nosotros recomendamos que cuando exista una diferencia de presión de en torno a los 0,5 bares entre la entrada y la salida, pues se limpie el filtro. Aunque la frecuencia entre limpiezas pues, va a depender de la calidad del agua que tengamos en concreto. También puede darse el caso que tengamos filtros con limpieza automática, que esto suele ser en instalaciones donde hay un bombeo. En estos casos, pues la limpieza será automática, o bien la programaremos por tiempo, o bien las programaremos por un diferencial de presión. Aunque lo más habitual, como hemos dicho antes aquí en jardinería, es el filtro en I, con la acometida presurizada, y el filtro dentro de la arqueta con las electroválvulas. En este caso, bueno, pues el tema de hacer la limpieza por el diferencial de presión, pues se nos complica un poco, porque la arqueta está cerrada, pero bueno, tenemos que ser conscientes que cada X tiempo tenemos que hacer una limpieza del filtro y no tendremos un control por presión, pero tenemos que hacerlo igualmente.
Luego tenemos los reguladores de presión. Irritet tiene su propia gama de reguladores de presión. Los tiene de 3/4, de 1 pulgada, de 1/4 y de 2 pulgadas. Estos se pueden usar tanto para aplicaciones de riego por goteo en agricultura como para riego en jardines, riegos en setos, macetas y aspersión. Están fabricados con tecnopolímeros duraderos y traen el muelle y los tornillos de acero inoxidable. A la hora de elegir un regulador de presión, pues lo único que nos tendremos que fijar es en la presión deseada que queremos aguas abajo de la válvula, es decir, en el sector de riego donde vamos a colocar ese regulador de presión. Es también importante pues, prestar atención a las distintas tablas de los fabricantes de los reguladores de presión, donde hay que mirar la máxima presión de ingreso y mirar también siempre el intervalo de caudal en el que puede trabajar ese regulador. En cuanto a las electroválvulas, Irritet tiene una gama muy completa de electroválvulas para jardinería, aunque para completar esa válvula también tenemos toda la gama de electroválvulas de Hunter y de Reindeer. La gama la comprende unos 25 modelos con tamaños entre media y 3 pulgadas. Los cuerpos son de poliamida reforzada con fibra de vidrio al 30%. Algunos modelos traen regulador de caudal y otros no, como veremos ahora también más adelante, que vamos a ver cada modelo de electroválvula que tenemos. Los solenoides son de tipo bayoneta, es decir, mediante un clic rotándolo 45 grados, pues lo podemos quitar. Los tenemos modelos de rosca macho y modelos de rosca hembra. Tenemos una serie de rosca metálica, una serie de cuerpos reducidos y una serie de colector integrado y una serie de válvulas para baja presión. Son compatibles también los solenoides con la mayoría de los programadores que hay en el mercado y tenemos válvulas con solenoides de 24 voltios y válvulas con solenoides de 9 voltios latch. Antes hemos dicho que también tenemos la gama completa de Reindeer y de Hunter de válvulas, pero bueno, hay algunos de nuestros modelos que no lo hay, que no lo hay en otras marcas, ¿vale? Como puede ser la serie de rosca metálico, la serie de las válvulas con el colector integrado o la serie de las válvulas con baja presión. Las electroválvulas, nuestro modelo VPN, los tenemos de media pulgada, de 3/4 y de 1 pulgada y de 1/4. El tamaño de 1/4 además es difícil de encontrar en el mercado. De 1,5 y de 2 pulgadas, todas estas en rosca hembra, y luego en rosca macho la tenemos de 3/4, de 1 pulgada y de 3 pulgadas. El cuerpo es también de poliamida, traen regulador, esta serie trae siempre el regulador de presión. La presión de trabajo es entre los 0,5 y los 10 bares, que esto es otra de las cosas que nos diferencian de la mayoría de las válvulas que hay en el mercado. De hecho, la mayoría de las válvulas que encontramos en el mercado suelen abrir a partir del bar y las nuestras pues, suelen abrir a partir de 0,5 bares. La instalación puede ser en cualquier posición, ya sea horizontal o vertical, y traen la aprobación para agua potable. Luego tenemos el modelo de electroválvula VBN, que la única diferencia con el modelo anterior es que trae es la misma válvula, pero que trae la rosca metálica con latón reforzado, que esto lo que permite pues, el uso de este producto en sistemas de riego donde los colectores para las electroválvulas y tuberías están fabricados en metal. Otra cosa de la que se diferencia con el modelo anterior es los tamaños que tenemos. En esto el rango es de 3/4 a 2 pulgadas en rosca hembra y no hay modelos en rosca macho. Tanto las VBN como las electroválvulas VPN pues, tienen las siguientes características del solenoide. Los tenemos de 24 o de 9 latch. El solenoide es de tipo bayoneta, es estanco, tiene un consumo de 330 a 210 miliamperios y el émbolo del interior del solenoide es de acero inoxidable y es cautivo. Cuando hablamos de cautivo quiere decir que si quitamos el solenoide de la válvula, este émbolo no se va a caer.
El tema también del solenoide con apertura manual de rotación de 45 grados, pues lo que hace es evitar que tengamos que cortar cables a la hora de realizar algún tipo de mantenimiento, por lo que lo hace más práctico. En cuanto a las características del regulador de presión que traen estos dos modelos de válvula, pues la tenemos vienen normalmente, bueno, normalmente no, perdón, siempre con el regulador preajustado, todo abierto. Y para cerrar el flujo del regulador, pues lo único que tenemos que hacer es girarlo en sentido de las agujas del reloj. ¿Cuál es el valor añadido de las electroválvulas VBN y VPN? Nada, que tenemos una gama muy completa, hemos dicho que tenemos 25 modelos, que tenemos la versión de las roscas metálicas, que las presiones a las que empieza a abrir las válvulas pues son mínimas. El solenoide es de bajo consumo, es de tipo bayoneta, tienen gran paso y baja pérdida de carga y una excelente relación calidad-precio. Después tenemos nuestro modelo de válvulas VLN para jardinería. Bueno, todas estas son para jardinería. Esta en concreto es el modelo de baja presión, con una presión mínima de trabajo de 0,05 bares, equivalente a una columna de agua de 50 centímetros, y una presión máxima de trabajo de 1 bar, equivalente a una columna de agua de 10 metros. Son con cuerpo de 1 pulgada, las tenemos también con solenoide de 24 voltios, con solenoide de tipo LATS, que vienen también con el regulador de caudal incorporado, y bueno, se suelen utilizar mucho para huertos con instalaciones de riego por goteo, donde el agua no está presurizada, sino que viene de un depósito y por caída libre va al sistema de riego por goteo, por lo cual necesitan abrirse a una mínima presión. También se utiliza mucho este tipo de válvulas para cuando queremos vaciar una red de tuberías por gravedad. Luego tenemos el modelo de válvulas compactas VSN, que las tenemos de media o de 3/4 pulgadas en rosca macho. Estas válvulas no tienen regulador de caudal. La presión de servicio es de entre 0,2 y 10 bares. El caudal mínimo es de 2 litros minuto y el máximo de 30. Los solenoides también lo tenemos de 24 o tipo LATS. Y nada, también tiene el émbolo en acero inoxidable y la aprobación RAS. Y una válvula que es adecuada tanto para terrazas como para jardines verticales, como para sistemas de goteo también en huerto. Colectores, bueno, también somos fabricantes. Bueno, ya hemos dicho además que IRRITE se inició en el tema de la inyección, no empezó con la extrusión de goteros. Entonces, somos fabricantes de colectores. Tenemos doble gama de colectores, tanto una gama en polipropileno como una gama en resina acetálica. Normalmente la gama de resina acetálica es la que recomendamos para un uso profesional. Los colectores los tenemos de 2, 3 y 4 salidas y para diámetros de 1 pulgada, 1,5 y 2 pulgadas. Las arquetas. Tenemos dos modelos, el modelo estándar que mide 500 por 370 milímetros en la base y es adecuada para hasta 4 electroválvulas, y el modelo Jumbo, que la base mide 630 por 500 milímetros y que es adecuada para hasta 6 electroválvulas. Se diferencia con otras arquetas de la competencia, que es un poquito menos cónica y por lo tanto es muy espaciosa. Además, bajo pedido, la tapa también la podemos suministrar con la tapa morada para usarla para agua regenerada. Este modelo de arquetas también lo hemos sacado ya con las salidas precortadas, que reducen los tiempos de instalación, y bueno, se vende el paquete completo, tanto la electroválvula como ya el sistema montado con nuestra... O sea, tanto la arqueta como ya el sistema montado con nuestras electroválvulas, con nuestros filtros, con nuestros colectores y con nuestra válvula de corte. Por último, en el tema de arqueta, tenemos las arquetas VPN, que lo que traen es una válvula de bola metálica de 3/4 macho en su interior.
tiene entrada tanto inferior como lateral de 3/4 hembra, lo que facilita la instalación. Te trae un tapón de 3/4 macho para que puedas cerrar la entrada que no vas a utilizar. Si vas a utilizar la lateral o vas a utilizar la inferior, la que no la cierra. La base es de polipropileno negro, la tapa de polipropileno verde y trae un orificio en la tapa para sacar la manguera. Tuberías de goteo y goteros. ¿Qué es un emisor? Bueno, ¿qué es un emisor? Se compone normalmente de un filtro de entrada, una zona de laberinto, que es donde se produce la pérdida de carga, ¿vale? Porque lo que buscamos con un gotero es que el agua salga a la atmósfera a presión atmosférica. La tubería va presurizada, entonces la función del gotero es que pierda carga. Y luego, bueno, tiene la zona de piscina, que es donde está el orificio y donde el agua sale gota a gota. ¿Cómo se consigue dicho objetivo? El objetivo de conseguir la pérdida de carga, pues haciendo circular el agua por medio de un circuito turbulento, que nosotros le llamamos laberinto, y ese laberinto o bien puede ser largo y con una sección amplia, ¿vale? Que lo hace que sea más difícil de taponar, o bien la pérdida de carga lo conseguimos poniendo un laberinto que es más corto, pero la sección es más reducida. ¿Qué pasa con esto? Pues que la sensibilidad de atasco es mayor. Normalmente ahora mismo la tendencia que hay en el mercado es usar a goteros más pequeños por un tema lógico, por un tema de coste. Y bueno, siempre un gotero que sea más pequeño pues es más sensible a la obstrucción. Más barato, pero más sensible. ¿Qué regímenes hidráulicos existen? Aquí no vamos a entrar apenas porque antiguamente existía el régimen laminar, a día de hoy no vemos ningún gotero con un régimen laminar. El régimen laminar iban todas las partículas en la misma dirección. Y luego, el micro, por favor. Y luego tenemos un régimen turbulento. Salió en el 97 y ese ciclomotor más malote por excelencia. Si llevabas un Pedro Gómez o un Excelsior... por favor, el micro. Se trucaban más que las máquinas tragaperras. Luego tenemos un régimen turbulento, que es el que se usa actualmente en los goteros de hoy en día, donde el agua pues circula en distintas direcciones. Y nada, los goteros pasaron a ser de régimen turbulento porque esa turbulencia favorecía la limpieza del gotero. Los goteros antiguos pues eran mucho más sensibles a la obstrucción. Por favor, ¿pueden apagar el micro? ¿Puede alguien silenciarlo? No sé cómo se silencia. Llevas a alguien de paquete se le quedaba decir culo en el culo. De serie venían con las TN. Si te llega la réplica Rossi y ganaba los grandes premios en tu barrio. Mi compañera Isma está por ahí. ¿Puedes silenciar, por favor, a... Y recuerda, si no te... Isma. Ya lo he silenciado. Muchas gracias, Aurora. Es que tenemos que estar continuamente apagando los micrófonos porque lo encienden. Sí. Perdona. Vale, gracias. Bueno, tipos de emisores. Existen dos tipos de emisores, los turbulentos. La característica principal de un emisor turbulento es que, bueno, a medida que la presión aumenta, el caudal del gotero también aumentará. Los goteros turbulentos, con régimen turbulento, se suelen usar en suelos que no tienen pendientes y en ramales de tubería muy cortos. Y luego, por otro lado, tenemos los goteros autocompensantes. Los goteros autocompensantes también tienen un régimen hidráulico turbulento, pero además en su interior tienen una membrana de silicona que es la responsable de realizar la autocompensación. Normalmente, la caracterización de un gotero autocompensante es que, independientemente de la presión en la que trabajemos, pues el caudal se mantiene constante. Independientemente que la presión que trabajemos es relativo, porque esto es siempre y cuando se encuentre dentro del intervalo de compensación del gotero, que suele ser en torno a los 0,5 y 4 bares. Siempre que estemos en ese intervalo de presión, el caudal será constante. Este tipo de goteros se suelen utilizar en ramales largos y en suelos con pendientes.
¿Qué diferencias hay entre cinta de tubería? Bueno, esta explicación es más que nada para la agricultura, pero bueno, lo vamos a explicar para que todo el mundo lo sepa. Las cintas normalmente son de diámetro 16 y 22, mientras que las tuberías son de diámetro 16 y 20. Los espesores de la cinta van desde 5.000 a 18.000, que equivale, 5.000 es 0,12 milímetros de pared, 18.000 es 0,45, mientras que en una tubería de goteo, pues los espesores van desde 0,9 a 1,15 milímetros de pared. En la cinta las presiones máximas de trabajo son entre los 0,6 y 1 bar en función del espesor de la cinta con la que estemos trabajando. Y en la tubería, pues las presiones máximas de trabajo son entre 3,5 y 4 bares. Las cintas pueden venir con goteros de pastilla o bien con laberinto. Y la tubería pues, puede venir con un gotero plano o un gotero cilíndrico. El régimen del gotero en la cinta siempre es turbulento y en la tubería sí, siempre es turbulento también, pero también existe la versión autocompensante como hemos visto antes. No hay en cinta goteros autocompensantes. Esta diapositiva está orientada más que nada a una diferenciación entre cinta y tubería para agricultura, pero es verdad que la cinta en el riego residencial pues se suele usar más que nada para los huertos, donde no existe presión suficiente, con lo cual tenemos que usar un sistema de riego por goteo de baja presión como son las cintas. En la jardinería normalmente pues lo que se suele usar es la tubería con gotero integrado. En cuanto a la cinta también para los huertos, para los pequeños huertos, pues en IRRITE tenemos un modelo de bobinas pequeñas que van con 250 o 300 metros según el modelo y espesor de la cinta. En cuanto a las tuberías de gotero con gotero cilíndrico turbulento para riego residencial, pues IRRITE tiene su modelo Junior, que está certificado por AENOR. Lo tenemos con un caudal de 2,1 litros, diámetro 16, distancia entre gotero o 35 o 50 centímetros. Las bobinas son de 25 metros, de 50 metros, de 100 metros o de 400 metros. El espesor es en torno a 1 milímetro. La tenemos en color marrón y color negro y cada gotero trae dos orificios de emisión. Bueno, esta distancia entre goteros, diámetros y caudales y espesores, pues es la de la gama de jardinería, pero bueno, se pueden personalizar distancias entre goteros o diámetros en función de las necesidades de cada uno, siempre y cuando pues tengáis un volumen de pedido muy grande, pues aquí en fábrica lo podemos personalizar. Y si no, igualmente, pues nos podemos ir a la gama de este gotero, del gotero Junior, a la gama que tenemos en agricultura. En cuanto a las tuberías autocompensantes que tiene IRRITE, pues tenemos dos tipos, una que es con gotero cilíndrico y otra que es con gotero plano. Del gotero cilíndrico se llama Multibar C y del gotero plano se llama Multibar F. Del gotero del cilíndrico del Multibar C tenemos además la versión antidrenante, que es la que hemos dicho antes que podíamos usar en terrenos con pendiente. Y lo que caracteriza a este tipo de versión es que una vez que finaliza el riego, cae la presión y el gotero, la membrana que tiene en el interior del gotero, hace que se cierre la tubería y que no se vuelva a abrir. Con lo cual tenemos la tubería de goteo siempre en carga, siempre está llena de agua y bueno, pues evita que en las zonas más bajas de la pendiente acabe vaciándose por ese lado el agua y al final las plantas de abajo reciban más agua que las de arriba y no tengamos una buena uniformidad de goteo. En jardinería no tenemos este modelo de Multibar C antidrenante, ni tampoco tenemos el modelo del gotero plano antidrenante, que es el Multibar F antidrenante. En jardinería solo tenemos del Multibar F la versión antisucción, tampoco tenemos la que es autocompensante normal. El gotero autocompensante cilíndrico para jardinería que tenemos pues es con un caudal de 2,1 litros, un diámetro de 16, la distancia entre gotero puede ser o de 35 o de 50 centímetros,
Bobinas de 25 metros, 50 metros, 100 metros o 400 metros. El espesor de la pared es de 1 milímetro. La tenemos de color marrón, color negro o color morado para aguas regeneradas. Y trae también dos puntos de emisión, al igual que tenía el gotero Junior. Esta tubería también está certificada por AENOR y bueno, si la quisiéramos también de otros diámetros o otras distancias, pues o bien podríamos valorar el hacer una personalización en caso de gran volumen o nos vamos a la gama de agricultura para poder ver lo que tenemos. Luego nuestro gotero plano autocompensante se llama Multivar F. Se caracteriza porque tiene una membrana de silicona en su interior. Su intervalo de compensación entre los 0,5 y 4 vales. Es ideal para terrenos con fuertes pendientes, es ideal para longitudes de ramales largas. El gotero va soldado a la pared interna del tubo. Tenemos una gran versatilidad entre caudales, diámetro y espaciamiento. Esto es la gama de agricultura. Se diferencia, ¿en qué se diferencia este gotero frente a otras tuberías autocompensantes con gotero plano que hay en el mercado? Bueno, que la posición del filtro de entrada del gotero está lejos de la zona de decantación, que la membrana es grande. Hay otros goteros planos autocompensantes que tienen una membranita muy pequeñita, y la ventaja que tiene el tener una membrana grande es que la autocompensación es más fina y que al moverse la membrana hacia arriba y hacia abajo dentro del gotero y al estar arriba del laberinto, pues favorece la autolimpieza del laberinto. Otra de las diferencias que tiene este gotero frente a otros goteros autocompensantes planos que hay en el mercado es que tiene un tamaño equilibrado. Hay otras marcas que tienen dos tipos de goteros autocompensantes planos, uno grande y uno pequeño, y el nuestro, bueno, pues está ahí en un intervalo medio. Como hemos dicho antes, tenemos tres: el Multivar F, que es el autocompensante normal, y que no lo tenemos la versión de jardinería, el Multivar F antisucción, que es el que tenemos en jardinería, y la versión antidrenante, que solo la tenemos en agricultura. En concreto, el Multivar F antisucción es el modelo que nosotros estamos recomendando para riego enterrado. Bueno, también lo puedes poner para un riego superficial, pero es una tubería ideal para riego enterrado porque es antisucción, ¿vale? O sea, el que sea la tubería, el gotero antisucción, pues lo que hace es evitar ese efecto succión que se produce al finalizar el riego, ¿vale? Porque una vez que el gotero detecta que cae la presión, la membrana sube rápido, pero luego vuelve a bajar, por lo cual aquí el gotero sí acaba descargándose el agua por el gotero, como no ocurría en la tubería antidrenante que hemos hablado antes. Este tipo de gotero antisucción, pues al final lo que hace es evitar el chupón de las impurezas, de la suciedad del suelo, debidas al efecto succión. Es también muy importante recalcar que cuando antes hemos hablado de la versión del antidrenante, que la versión del gotero antidrenante no la tenemos para jardinería, para riego enterrado, puesto que no se puede usar nunca un gotero antidrenante en un riego enterrado. ¿Por qué? Pues porque en un gotero antidrenante, como hemos dicho antes, la tubería está siempre llena de agua y en el momento que la planta pase el mínimo estrés, pues las raíces van a buscar agua en la tubería y van a intentar entrar en el gotero, con lo cual no se debe usar. En concreto, nuestro Multivar F antisucción lo tenemos de diámetro 16, con un espesor de 1,15 milímetros de pared, un caudal de 2,1 litros hora y nada, las bobinas son entre 100 metros y 500 metros y lo tenemos o bien de color marrón o bien de color morado para su uso en agua regenerada. Estos son los accesorios que comúnmente se usan para el riego por goteo, para la unión. Tenemos los manguitos unión, las tel, los codos. Los que veis aquí con la anilla verde es simplemente una anilla de refuerzo que evita que se escape la tubería del manguito. Luego tenemos las derivaciones, que son lo que se usa para unir
la tubería de distribución, y ya puede ser derivaciones para tuberías que sean de polietileno o derivaciones para tuberías que sean de PVC, aunque también se pueden usar los collarines para unir la tubería de goteo con la de distribución. Y luego aquí en la pieza esta de aquí de la derecha que veis, pues lo que tenemos es una válvula final de línea. Las válvulas final de línea se suelen usar, se colocan al final de la tubería de goteo, y lo que hace esta es detectar cuando la presión cae al finalizar el riego, y esta valvulita se abre y deja que el agua que está en el interior de la tubería pues se vacíe, y así podamos limpiar la tubería. Cuando no colocamos un colector de drenaje, pues lo ideal siempre es colocar válvulas finales de línea. Todos estos accesorios los tenemos tanto en negro como en marrón para que tenga un uso más estético en jardinería. Luego, aparte de las tuberías con goteros integrados, pues también somos fabricantes de goteros pinchados. Tenemos nuestra gama de goteros pinchados, se llama Hydrop. Tenemos el Hydrop normal, que simplemente es un gotero turbulento. El Hydrop PC, que es la versión autocompensante, que también tenemos la versión que es autocompensante y antidrenante. Y luego el Hydrop Light, también autocompensante, simplemente, bueno, un gotero pinchado de menor tamaño. Y ya está. Cuando es un gotero de menor tamaño, hemos hablado antes de que son laberintos más estrechos, pero más sensibles a la obstrucción, pero también tienen un menor costo. Tenemos todo tipo de accesorios para goteros pinchados, muchas estacas distintas, varios tipos de adaptadores con 1, 2 o 4 salidas para que podamos hacer, bueno, la combinación que mejor nos venga entre el gotero pinchado, el adaptador, los microtubos y la estaca. Por último, me gustaría hablar de un producto que ha sacado Irrites este año, ¿vale? Que se llama Elicycle, y que, bueno, nosotros lo hemos denominado como el revolucionario aro de goteo que ha desarrollado Irrites. Esto es un aro de goteo que se coloca en las macetas y permite la distribución uniforme del caudal. Sus características, pues lógicamente, máxima uniformidad de distribución. Es también muy fácil de instalar porque, como veis en la imagen de la maceta, el aro no está cerrado por completo, por lo cual lo podemos manipular y poner de una maceta a otra fácilmente. Y luego, cuando decimos que tiene alta resistencia a la obstrucción, es que el gotero que estamos utilizando pues, es un gotero resistente a la obstrucción. Este aro lo que es realmente es esta zona plástica, y por su interior hay una tubería de 9 milímetros de diámetro y trae goteros de 2 litros hora. La temperatura máxima de trabajo es de 60 grados, la presión máxima de trabajo es de 4 bares, y la tubería puede tener o 4 o 8 puntos de emisión según modelo. Cuando hablo de según modelo es porque tenemos dos modelos, uno que es de 5 pulgadas o diámetro 125 y te viene con 4 puntos de emisión, o luego tenemos también el modelo de 10 pulgadas, de diámetro 250, que te viene con los 8 goteros de 2 litros. La instalación a la tubería de goteo, bueno, pues se hace mediante este codito que veis aquí en la imagen. Ese codo de entrada al Elicycle es giratorio en 360 grados para lograr la orientación que mejor nos convenga. Y nada, ese codito se conecta al microtubo y el microtubo va a la tubería de conducción, donde se le pone o bien un enlace, que en el caso de colocar un enlace, pues podríamos conseguir un caudal de 16 litros hora. Los 16 litros hora salen de multiplicar, bueno, en el caso del modelo grande, de 10 pulgadas, los 2 litros hora por los 8 puntos de emisión. Y luego también podemos colocar, en vez de un enlace, colocar un gotero Hydrop. Y en este caso, bueno, pues estaríamos limitando el caudal del aro al caudal del gotero que estemos utilizando. El microtubo también que se puede poner en este codito de polietileno, tiene que ser de polietileno de baja densidad,
y de diámetro de 5 por 3,1 milímetros. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias a todo lo que hay que dar, que no sé cuánto será, pero que nos hemos extendido un poquito más. Y nada, espero que os haya servido la presentación y que haya sido de vuestro interés. Sin más preámbulo, pues nada, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, estamos aquí mi compañero Nicolás, que antes la ha presentado Aurora, que es el responsable de jardinería del grupo, y yo para responder las posibles preguntas que tengáis. Bueno, pues aquí he visto yo que había una pregunta. Muchas gracias. Espera un momentito, porque es que como ya se ha escrito un poco. La tengo yo localizada, Aurora. Sí. Lo del RGS. Sí. Había un comentario que con la tubería enterrada no se podría airear o escarificar el césped. Partiendo de la base de que nosotros somos especialistas en riego, pero no en tratamientos de suelo, creo que los aireadores normalmente tienen una profundidad entre 5 y 15 centímetros. Y la escarificación generalmente es de poca profundidad. Estamos hablando de que el tubo enterrado va a unos 20 centímetros, con lo que en principio pensamos que no va a afectar bajo ningún concepto al tratamiento del suelo, tanto de aireación como de escarificación. No sé si con esto he contestado al comentario que se hacía. ¿Perdón? Sí, no sé si me ha oído. Había otra pregunta por ahí. Oír se te ha oído. Vale, perfecto. No sé si estáis de acuerdo con nosotros. Vuelvo a repetir que no somos especialistas en tratamiento de suelo, pero los datos que tenemos son estos, ¿vale? Había otra pregunta por ahí que querían ampliar un poco, Susana. Nicolás, ¿hay otra pregunta? La válvula de limpieza. Sobre la válvula de limpieza, exacto. ¿Cuál era la pregunta en cuestión de la válvula de limpieza? La pregunta es que se puede explicar algo más sobre la válvula de limpieza. Bueno, es una válvula que simplemente lo que hace, la válvula de limpieza, si se refiere a la del final de línea, a la que hemos enseñado en la diapositiva donde estaban los accesorios de goteo, pues lo único que hace es detectar cuando cae la presión por debajo de X. Ahora mismo yo no sé exactamente cuál es el valor de la caída de presión que detecta, pero cuando llega a esa presión lo que hace es, tiene un muelle en su interior que vence, la válvula se abre y por ahí se purga toda la suciedad. Muy también Yolanda Alonso dice que el césped tiene una profundidad de raíces de 10 a 15 centímetros de profundidad, ¿no? Me imagino que se refiere a la respuesta, no sé. Sí, nosotros hablamos de unos 20 centímetros, 15 o 20 centímetros de profundidad, que creemos que es donde el césped debe coger el agua. No obstante, vuelvo a repetir, aunque pongamos el tubo enterrado a 15 centímetros, la máxima, por lo que tenemos entendido, la máxima perforación que va a tener el aireador siempre va a ser 15 centímetros. Y creemos que lo normal está entre 5 y 10 centímetros, con lo que nunca le afectaría a la tubería enterrada. Sí está claro que hay que hacerlo con un poquito más de cuidado que se puede hacer si el riego es de superficie, pero las ventajas que aporta el riego enterrado creo que es suficiente para tener un poquito de cuidado a la hora de la aireación, que tampoco es una cosa que se haga diariamente, sino que eso es una o dos veces al año. Además, Nicolás, que como antes hemos comentado, que el tema de las profundidades que indicamos aquí es una orientación. Realmente la profundidad a la que vamos a depender, o sea, vamos a colocar la tubería de goteo en un césped, también va a depender enormemente de la textura que tenga ese tipo de suelo.
También aquí hay, Carlos Meyen dice que si por diseño no podemos hacer el cierre de la línea, tendríamos que colocar más válvulas de limpieza. ¿Se puede hacer? ¿Te refieres a que por diseño no se pueda colectar, entiendo, el colector de drenaje que se pone al final de la tubería de goteo? Bueno, pues si no se puede, lo ideal sería subir un poquito esa tubería de goteo, si la tienes enterrada, y colocarle la válvula final de línea que hemos comentado antes. Y las válvulas final de línea habrá que colocar tantas como ramales de goteo tengamos en la instalación. Vale. También Antonio Rodríguez dice que tiene algunas preguntas. Por lo que he visto, los materiales, tanto el de los tubos de riego superficiales como los enterrados, son diferentes. ¿Qué pasa si una instalación de riego de superficie se entierra? Los materiales son idénticos. La única variación está en el tipo de goteo. El tipo de goteo que se pone en superficie es un gotero normalmente solo autocompensante. Cuando Bueno, se entierra, o puede ser también turbulento, puede ser o bien autocompensante turbulento, pero cuando se entierra siempre vamos a un gotero autocompensante y antisusión, por lo que ya explicaba Susana antes, de intentar que la raíz no entre nunca en el tubo. Y El resto de materiales son idénticos. también Una tubería que esté en superficie, que creo que preguntaba por ahí, se podría enterrar dependiendo del tipo de gotero que lleve. Si es un gotero turbulento, lógicamente no se puede enterrar. Si es un gotero que solamente es autocompensante, pues la verdad es que no es muy aconsejable el enterrarlo. Debe de cumplir que sea autocompensante y antisusión. Ok. También preguntan que la válvula de limpieza en riego enterrado tiene que estar colocada de forma superficial. Si nos referimos a la válvula, bueno, sí, la válvula de limpieza tiene que estar de forma superficial, pero hay dos tipos de válvula de limpieza, o bien la que se coloca, que sería una válvula de bola, que se coloca en los colectores de drenaje, que tú al final del colector de drenaje saques un codito para arriba y arriba pongas una válvula de bola y cada X tiempo la abres, y una vez que la abres, todos los ramales se limpian a la vez y de una forma manual. Y luego la otra válvula de limpieza, que es la que hemos hablado antes, que llevaría cada ramal de goteo y que de forma automática pues se abriría cuando cae la presión. Vale. También dice otra pregunta, ¿cómo solucionarían el problema cuando las raíces entran en la tubería enterrada? ¿Supone sustituir la tubería? Pues una vez que las raíces han entrado en la tubería, la verdad es que lo más económico es sustituir la tubería, porque por mucho tratamiento que le demos, la raíz no va a salir. Como mucho podremos matarla, pero se va a quedar dentro de la tubería, con lo que podemos tener problemas de atasco y problemas de obturación en los goteros. El tema está en intentar que la raíz nunca vaya a buscar el agua. Aquí lo más importante, perdona que te interrumpa, Nicolás, es la prevención. La prevención, si tú tienes una tubería de riego enterrado, lo importante es un buen diseño y si sabes bueno, pues que pueden entrar las raíces, que la planta nunca pase estrés hídrico. Si la planta no pasa estrés, no tendrá por qué buscar el agua en el interior del gotero. Y luego, bueno, siempre hacer tratamientos preventivos de limpieza. Hemos dicho ahora que para los contaminantes de tipo orgánico, pues podríamos usar algún tipo de hipoclorito o agua oxigenada. No llegar hasta tener que realizar un tratamiento de choque, sino cada X tiempo realizar unos tratamientos preventivos que son, bueno, con menores dosis de tratamiento. Después hay otra pregunta de Raúl Caballero que dice que en sus instalaciones le pone el filtro antes de la electroválvula. ¿Por qué se ensucia la electroválvula?
si el filtro poniéndolo antes de la electroválvula se ensucia, puede ser por dos motivos. O bien porque el filtro esté excesivamente colmatado de suciedad y no se está haciendo una limpieza, haya que hacerla más continua, o bien porque la superficie filtrante, los mesh que hablaba antes Susana, hablaba que para goteo, en vez de utilizar el 120 mesh, que es lo que realmente se utiliza, se encuentra en el mercado, es más interesante el utilizar 150 mesh, que te permite menos entrada de basura. Al final lo que se trata es de que no entre basura en la instalación. Y para eso tenemos que ver tanto la filtración, cuántos mesh tiene, como lógicamente limpiar el filtro pues con una asiduidad que va a depender del tipo de agua. Habrá filtros que necesiten 6 meses para limpiarlo y habrá filtros que haya que limpiarlo todos los días. Pero como se colmata el filtro, lo normal es que entre en suciedad en la válvula. Claro, esto conecta con otra pregunta que hacen a continuación, que dice Antonio Rodríguez, dice, de forma genérica, ¿cada cuánto tiempo se limpian los filtros? Claro, es muy difícil de contestarte a esa pregunta. Es que es relativo. Realmente lo que te marcaría una correcta limpieza es el diferencial de presión. ¿Vale? Si tú ves, lo que pasa es que sabemos que no siempre en una arqueta, bueno, tú no puedes medir la presión tan fácil, pero cuando tú ves que una diferencia de presión es en torno a 0,5 ares, es cuando es conveniente realizar una limpieza del elemento filtrante. Si puedes poner manómetros en la entrada y en la salida, te lo va a cantar perfectamente. Y luego también otro tipo de instalaciones que a lo mejor puedes poner una filtración, una limpieza del filtrado de forma automática, que no en todas las instalaciones se puede poner, pero si se pudiera poner, pues también es ideal. Pues ya Antonio Rodríguez dice, bueno, vamos a contestar a la pregunta, ¿dónde podemos encontrar información relativa a la ETE y a los CAFE? Vale. Los coeficientes de cultivo, buscas cualquier bibliografía de la FAO, de cualquiera, y por ahí los casos T puedes encontrar la información. Y luego las evapotranspiraciones de referencia las encontramos, bueno, dependen del clima en el que estemos, entonces pues dependerá de dónde esté el cultivo o la planta en cuestión. Aquí en Andalucía hay muchas estaciones meteorológicas del IFAPA que ya te dan directamente el valor de la evapotranspiración de referencia. Y nada, multiplicando esa evapotranspiración de referencia por el coeficiente de cultivo, tenemos la evapotranspiración de la planta en sí que tenemos nosotros y en la zona donde tenemos esa planta. Claro, pero cada planta también tiene una evapotranspiración diferente, entonces eso ya es una pregunta. La evapotranspiración de la planta es multiplicar la de referencia, la evapotranspiración de referencia, que es son los milímetros día que se evaporan teóricamente en un cultivo de pasto, que lo hemos explicado antes, multiplicándolo por el coeficiente de cultivo. Eso es lo que te da la evapotranspiración de la planta. Vale. Pues ya está, ya no hay más preguntas de momento. Aquí solamente una curiosidad. Antonio Rodríguez, que a mí me da un poco de apurrillo preguntarla, porque dice que cuál es el origen de tu apellido, Susana. Pero bueno, le da bueno, es una curiosidad muy sana y me lo preguntan muchas veces. ¿Qué? Que es una curiosidad muy sana, que no pasa nada. Que me lo preguntan muchas veces. Pues es irlandés. Siempre que veáis una O con una apóstrofe, irlandés. Significa hijo de, ¿vale? O Shanahan es hijo de Shanahan. Sí. Muy bien. Pues nada, Antonio, ya te ha quedado claro lo del apellido. Eso es como los McCartney, McCurdy, también son apellidos. O aquí en Sevilla hay una calle que se llama O'Donnell, O'Donnell. O'Hara, Escarlata O'Hara, hija de Jara.
Sí. Lo mismo que aquí en España son acabados en Z, me parece, ¿no? Fernández, Los que acaban en Z. González, hijo de. Bueno, pues nada. Pues muchísimas gracias, Susana, Nicolás y Inma, por estupenda charla que han ofrecido. Y bueno, espero que haya servido a todos los asistentes. Están por aquí diciendo que muchas gracias. Y nada, pues aquí para lo que necesitéis. Vale, mira, por último, queremos dejar una dirección de correo electrónico por si alguien tiene dudas, ¿vale? En concreto, mi correo electrónico es susana.ochanahan, o sea, los apellidos como estaba puesto, OSHANAHAN, @irritec.com. Cualquier duda os podéis poner en contacto conmigo por el correo electrónico y luego también podéis contactar a través de LinkedIn. Y luego mi compañero Nicolás, pues aquí os dejo que diga él lo que quiera para que contactáis con él. Ahí estás hablando, pero tienes el micrófono apagado, Nicolás. Perdón, Actívatelo. que como nos acoplamos, hay que apagarlo. Mi correo electrónico es nicolas.cubero@irritec.com y mi número de teléfono es 673-945761. Cualquier consulta o aclaración que queráis, estamos a vuestra disposición. Y después todos los que habéis conectado a través de Anja, vamos, que sois todos, pues si queréis cualquier cosa, os ponemos en contacto con Irritec, con cualquiera de los dos, con Susana y con Nicolás. Vale, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Aurora, y a todos los participantes. Venga, pues nada, pues nos vemos. Gracias por vuestra atención y por el tiempo que nos habéis dedicado, que no ha sido un poco. Pues nada. Muchísimas pero gracias porque no hemos extendido más de lo previsto. se ha pasado corto. Señal de que ha sido bueno. Venga, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Gracias, Aurora. Adiós. Adiós.